Ahí está la propuesta que ha lanzado el gobierno. Estamos en contacto con Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, a quien lo saludamos cordialmente. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Como siempre es grato tenerlo en RTP. A ver, queremos conocer algunos otros detalles de esta propuesta que ayer mencionaba el ministro de Economía con referencia a algunos ajustes que se tiene que hacer a al modelo económico que tenemos en el país en este momento. Buenos días. Hola, buen día, Irgen. ¿Cómo están? Saludarlos a todos ahí en RTP y a través tuyo también saludar a toda la audiencia que sigue el programa y el canal, ¿no? Bueno, evidentemente el día de ayer el ministro de Economía y ya un día antes el presidente Luis Arce también habían anunciado que en caso de ser necesario se van a realizar algunos ajustes, algunas mejoras dentro de lo que es el modelo, precisamente para poder afrontar la desafiante coyuntura que se puede llegar a tener durante el 2025. El Gobierno Nacional siempre está en permanente evaluación para poder tener propuestas de medidas de política económica que permitan atender también las expectativas de la población boliviana principalmente, y en este marco es el que ha señalado el ministro de Economía y el presidente Lucho en los pasados días esas aseveraciones en relación a posibles mejoras dentro de lo que es el modelo, ¿no? ¿Qué aspectos se tendrían que mejorar, ministro? Bueno, son diferentes aspectos que hay que ir evaluando permanentemente, Irgen, ¿no? El ministro de Economía ha sido muy claro en señalar que en el futuro próximo es que se van a ir anunciando las diferentes medidas que se vienen trabajando, ¿no? A eso se refiere, a eso se refería el día de ayer en sus aseveraciones, ¿no? Entonces, nosotros venimos evaluando, son varias variables que hay que ir monitoreando de manera permanente. Claramente, el pasado 2024, una de las principales variables que ha tenido un comportamiento bastante importante ha sido, por ejemplo, la inflación, que hemos visto que durante el año 2024 ha estado vinculado precisamente a factores del lado de la oferta, porque no hay que olvidar que prácticamente un poco más del 40% de la inflación que hemos tenido el año pasado ha estado explicada básicamente por temas de especulación y temas políticos, como han sido los bloqueos de las carreteras. Y por el otro lado también hemos tenido lo que son los efectos climatológicos. Entonces, son ese tipo de coyunturas y de problemas que enfrenta la economía que hay que ir atendiéndolos y hay que ir viendo cuáles son los mejores caminos para poder atenderlos de manera muy rápida, siempre pensando en atender las expectativas y las necesidades de la población, principalmente de la más vulnerable y necesitada, ¿no? Ministro, se ha identificado en los últimos años, lo ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente del Estado, de que no se ha hecho un buen seguimiento a la nacionalización de los hidrocarburos. Y algunos analistas también se han referido a que la ley de hidrocarburos no acompaña. Dentro de las propuestas económicas que se va a tener durante esta gestión, ¿está esa posibilidad en cambiar la ley de hidrocarburos que permita que otras empresas, otros países también puedan volver a invertir en exploración? Mira, Irgen, el gobierno nacional siempre ha estado pendiente de poder mantener la fortaleza o la importancia también de lo que es el sector de hidrocarburos. Más específicamente, el presidente Lucho también en su momento ha señalado que el sector hidrocarburos tiene que retomar esa importancia, y cómo se ha encarado es a través del plan de exploración, que ya ha tenido un primer gran resultado, digamos, con el hallazgo del Pozo Mayaya aquí en el departamento de La Paz. Pero por supuesto que el gobierno nacional ha venido trabajando en otro tipo de medidas que permitan devolver al sector hidrocarburos esa importancia, ese dinamismo que tenía hace varios años atrás, y de esa manera poder también retomar ese dinamismo en el aporte a la actividad económica dentro de nuestro país. Y en ese marco es importante señalar, Irgen, que el gobierno nacional ya ha enviado, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa también un proyecto de ley para poder mejorar el tema de la actividad petrolera. Algunos
algunos incentivos para que se pueda mejorar la actividad petrolera dentro de lo que es el ámbito nacional, pero lamentablemente también ese tipo de leyes, así como las leyes vinculadas a los contratos de explotación de litio o también las leyes vinculadas a financiamientos externos, están paralizadas dentro de la Asamblea y por supuesto eso quita o demora la aplicación de la discusión primero de estas leyes y por supuesto demora en la aplicación de este marco normativo que podría mejorar los sectores y en este caso de manera específica el sector de hidrocarburos. ¿Cómo andan los otros proyectos para este año? Entiendo que en los próximos días el Mutún ya entraría en funcionamiento y esa es una buena noticia porque si hacemos un análisis, ministro, existe mucho hierro que llega del Perú, por ejemplo, para las construcciones. Eso va a ayudar bastante a incrementar los ingresos de nuestro país. Así es, Irgen. Otro de los temas fundamentales es que el año 2025 ya vamos a empezar a recoger los frutos de la industrialización, como señalábamos también en algún otro momento. Ya algunas plantas ya hemos ido poniendo en funcionamiento. La planta de fertilizantes NPK en Cochabamba ya se ha puesto en funcionamiento hace varios meses atrás. La planta de biocombustibles también en Santa Cruz ya está funcionando desde el año 2024. Hace algunos días se ha entregado también la planta de transformación de granos en San Julián. Entonces, son varios frutos de la industrialización que ya se van a ir recogiendo. Y uno de ellos y de los más importantes es también la entrada en producción de lo que es la planta siderúrgica del Mutún, que como tú señalabas, ya este año 2025 se tiene previsto que entre en producción y eso va a significar que se vayan a consolidar nuevas fuentes de empleo, una nueva fuente de ingresos, pero fundamentalmente va a significar sustituir alrededor del 50% de las importaciones de hierro para la construcción que se realiza en este momento. Entonces, de esa manera también vamos a empezar a reducir la presión por divisas para poder importar y más bien vamos a empezar a producir este producto para la construcción ya en nuestro país a través de la planta siderúrgica del Mutún. ¿Cómo están las otras industrias? ¿Cómo están las otras empresas estratégicas que tiene el gobierno? ¿Se va a hacer alguna evaluación para ver si hay alguna que no está rindiendo como se debe para suprimirla o achicarla, ministro? Bueno, Irgen, el presidente y el gobierno nacional siempre hemos señalado de que siempre hay que tener una evaluación permanente de lo que son las empresas públicas. Se va a tener seguramente esa evaluación a través de los sectores y a través de todos los mecanismos que se tienen dentro del Estado para poder tener esa evaluación y de esa manera establecer los ajustes que puedan llegar a tener cada una de estas empresas, pero también de poder ver cuál es el estado de avance en la ejecución de los principales proyectos de inversión que tienen cada una de ellas, ¿no? Nosotros somos convencidos de que las empresas dentro del modelo económico, social, comunitario y productivo son una parte muy importante para poder aprovechar primero la generación de excedentes y a través de ese aprovechamiento de excedentes económicos que pueda llegar a tener la economía boliviana, también generar fuentes de empleo y también contribuir a lo que es la industrialización y a la sustitución de importaciones. Entonces, tienen que tener buenos resultados las empresas públicas y de esa manera tenemos que seguir evaluándolas y tener resultados positivos de ellas, ¿no? Bien, ministro, creo que todos los bolivianos estamos esperanzados en que este 2025 sea un mejor año económicamente, porque si le va bien al gobierno, le va bien a todos los bolivianos. Le agradezco mucho la gentileza de conversado con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Esperamos que este 2025 sea en mejores condiciones para las bolivianas. Nosotros desde Nacional vamos a trabajar para poder atender ese escenario desafiante que es el 2025, ver los problemas de la población boliviana, que eso es lo más importante y es la responsabilidad desde el gobierno nacional seguir trabajando para resolver los problemas de la población y en ese camino durante el 2025. Un fuerte abrazo a todos y que tengan muy buen día. Bueno, gracias, ministro. Ahí estaba Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, conversando con nosotros en esta mañana sobre esta proyección, sobre este trabajo que se tiene desde el gobierno para poder mejorar la economía principal. Bueno, seguimos con más información. Vamos a